Buenas tardes, estimados estudiantes de Economía Básica. Bienvenidos a las clases síncronas de Economía Básica. Vamos a empezar con la unidad 1, que corresponde a la ciencia de la economía. Vamos a ampliar un poquito sobre lo que es los temas de economía, microeconomía, macroeconomía, la evolución del pensamiento económico, lo que es necesidad y otros temas más que están dentro de la asignatura. Entonces vamos a empezar con un concepto generalizado de lo que es la economía. Vamos a prestar atención a este tema para poderlo entender de mejor manera, y si quedó algún punto por aclarar, lo vamos a hacer mediante esta primera clase. Como primer punto tenemos ¿qué es economía? La economía es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. La palabra economía proviene del latín economía y esta a su vez del griego oikonomía, que se deriva de la unión de los términos griegos oikos, que significa casa, y nomos, que significa norma. Entonces, de esta manera decimos que el concepto de economía engloba la noción de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes con valor y cómo realizan la distribución de los bienes entre los individuos. Una vez estando claros en lo que es la economía, vamos a decir o hablar sobre la escasez de recursos, que sugiere la idea de que los recursos materiales son limitados y no es posible producir una cantidad infinita de bienes teniendo en cuenta que los deseos y las necesidades humanas son ilimitadas e insaciables. Los recursos en realidad son suficientes, pero la administración actualmente está siendo errónea. Gandhi dijo una vez: en la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. Con base a este principio, la economía observa el comportamiento humano como resultado de la relación entre las necesidades humanas y los recursos disponibles para satisfacer esas necesidades. Entonces, la ciencia de la economía trata de explicar el funcionamiento de los sistemas económicos y las relaciones con los agentes económicos, empresas o particulares, reflexionando sobre los problemas existentes y proponiendo soluciones. Así, la investigación de los principales problemas económicos y la toma de decisiones se basan en 4 preguntas fundamentales sobre la producción. ¿Qué producir?
cuánto producir y para quién producir. Después de haber visto los conceptos básicos de economía, como son el concepto y de dónde proviene, vamos a hablar sobre cómo se divide la economía. La economía se divide en ¿qué son microeconomía y macroeconomía? La microeconomía y macroeconomía son dos divisiones de la teoría económica. La primera se ocupa de la actividad económica en su conjunto y la segunda de los individuos y sus decisiones. Microeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Se denomina microeconomía al estudio de la manera en que los individuos toman sus decisiones y a cómo influyen dichas decisiones las unas en las otras. Esto está en Krugman, Olney y Wells, la página 3. La microeconomía se enfoca en el análisis del comportamiento de las unidades económicas, como las familias o consumidores y las empresas. También estudia los mercados donde operan los demandantes y oferentes de bienes y servicios. Aunque se considera que la microeconomía tuvo su origen con las teorías de Adam Smith en el siglo XVIII, solo se formaliza su existencia hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con la aparición de la escuela neoclásica de la economía. Una vez visto el concepto de microeconomía, vamos a hablar sobre los conceptos claves de la microeconomía, los que son los individuos o las familias y la manera de determinar su demanda de bienes y servicios, las empresas y su producción de bienes y servicios, esto es, la oferta, y los mercados y su forma de relacionar la oferta y la demanda, es decir, la teoría del mercado. La microeconomía explica cómo la interacción de la oferta y la demanda determinan los precios de cada bien, el nivel de salarios y el margen de beneficios. Sin embargo, no resuelve dos problemas inherentes a su lógica interna. En primer lugar, la relación entre el equilibrio parcial y el equilibrio general. Si en los mercados existen bienes sustitutos y los cambios en la demanda dan lugar a cambios en los costos de producción, es decir, en la oferta. Y en segundo lugar, el equilibrio de la firma en el largo plazo bajo el supuesto de que ésta opera con una función de producción homogénea de grado 1, es decir, con rendimientos constantes a escala. Entonces, ya vimos lo que es microeconomía y de lo que trata la microeconomía. Vamos a continuar con la macroeconomía. La macroeconomía busca dar respuesta al comportamiento y la forma en que decide todo el conjunto, es decir, todas las empresas, todas las familias,
todas las organizaciones, así como la forma en que estas decisiones afectan las decisiones de los demás involucrados. Esto encontramos en la cita Sarda, página 18. La macroeconomía estudia el crecimiento y las fluctuaciones de la economía de un país desde una perspectiva amplia, esto es, una perspectiva que no se complica en demasiados detalles sobre un sector o negocio en particular. La macroeconomía moderna se funda en la microeconomía, que estudia las decisiones individuales de empresas comerciales y familiares y su interacción en el mercado. Los macroeconomistas reconocen explícitamente que las tendencias globales de la economía son el resultado de millones de decisiones individuales. Si bien no pretenden estudiar cada una de esas decisiones, tienen claro que sus teorías deben ser coherentes con el comportamiento de los millones de familias y empresas que componen la economía. La macroeconomía nace en los siglos XVIII y XIX de la mano de las teorías de Smith, Ricardo y Say, pero solo es hasta la década de los años 30 del siglo pasado, con los estudios y publicaciones de Keynes, que se originan la macroeconomía moderna. La macroeconomía analiza los procesos económicos desde perspectivas de una amplia agregación de factores de comportamientos económicos, dimensiones nacionales y regionales. La macroeconomía define, por tanto, en su contexto teórico y conceptual, planteamientos hipotéticos, desarrollando conceptos, modelos e instrumentos que contemplan los procesos económicos bajo magnitudes sumamente agregadas que buscan una explicación a los grandes fenómenos de la economía, como el paro de la inflación, crecimiento económico, inversión, exportaciones, importaciones, entre otras. La macroeconomía, a los efectos de poder analizar dentro de su sistema económico los comportamientos que se integran dentro de estas macromagnitudes, desarrolla la microeconomía como uno de sus instrumentos clave que dan respuesta e interpretan al mismo tiempo los comportamientos supuestos de las unidades productivas. Las empresas, de las instituciones públicas, de las economías domésticas, con el fin de estimar los efectos para integrarlos en esa explicación que exige la construcción del diseño macroeconómico. Una de las propuestas de los teóricos de la economía para entender la diferencia entre macroeconomía y microeconomía consiste en estudiar los tipos de problemas que aborda cada una. Díaz,
Jiménez en la página 39 lo plantea de la siguiente manera. Las preguntas que se plantea la microeconomía tienen que ver con las decisiones de las personas y de las empresas individuales. Algunos ejemplos de esas preguntas son las siguientes. ¿Cómo cambian las decisiones de contratación de una empresa si se modifica la legislación laboral? ¿Cómo afecta al mercado de ordenadores la introducción de una máquina de color azul titanio más rápida y sencilla de manejar que las demás y un 10% más barata que las máquinas parecidas de la competencia? Las preguntas que se plantea la macroeconomía tienen que ver con problemas que afectan a todas las personas que viven en un país determinado o incluso en todo el mundo. Algunos ejemplos de las preguntas que se plantean la macroeconomía son las siguientes. ¿Por qué unas economías crecen más deprisa que otras? ¿Por qué las economías sufren periodos de recesión recurrentes? ¿Por qué hay personas que quieren trabajar y no encuentran trabajo? ¿Por qué los precios de casi todas las mercancías tienden a aumentar? Vamos ahora a observar un mapa conceptual sobre la economía y de todo lo que hemos hablado acerca de el concepto y la división de economía. Entonces tenemos economía se divide en microeconomía, que estudia el comportamiento económico de empresas, familias, gobierno, y la macroeconomía, que estudia el comportamiento económico del país. Entonces, ahí podemos observar un pequeño mapa conceptual de la división de la economía. Por supuesto que la microeconomía y la macroeconomía son diferentes. La una estudia un ámbito específico y pequeño y el otro un ámbito macro a nivel global. Entonces, en el siguiente cuadro podemos observar que micro no es igual a macro. Tenemos característica y la visión. En microeconomía es individual. En macroeconomía es global. Objeto de estudio. En microeconomía, el comportamiento de los individuos, la familia, empresas y mercado. Y en macroeconomía, el comportamiento de la economía como un todo. Las variables fundamentales de estado en microeconomía: oferta, demanda, generación de precios, de equilibrio, producción de las empresas, mercados competitivos. En macroeconomía, producción total, nivel general de precios, empleo y desempleo, tasas de interés, salarios y tipos de cambio. Entonces, observamos que los ámbitos, así como la microeconomía y la macroeconomía, son muy diferentes. Tenemos otro esquema o mapa conceptual de la economía un poquito más desmenuzado, ¿verdad? Tenemos que la economía puede ser microeconomía, que habla de
empresas, precios, bienes y servicios, familias y mercados. Y la macroeconomía habla de política monetaria, política fiscal, producción, PBI, empleo y desempleo, consumo e inversión, política de producción y comercio exterior. Por medio de este mapa conceptual podemos darnos cuenta de la diferencia entre los temas que trata cada uno de ellos, la micro y la macroeconomía. Una vez hablado sobre el concepto y división de la economía, quiero que vean detenidamente un video educativo que les va a ayudar a aclarar un poquito más esto del concepto de la economía. Así que pongamos un poquito de atención, por favor. Latinoamérica. En este video vamos a conocer el concepto de economía. Para comenzar, imaginemos que nos encontramos al interior de un supermercado, que dentro de él hay muchas personas visitándolo. Pensemos también que esas personas se encuentran satisfechas, puesto que encuentran todo lo que estaban buscando. Este supermercado cuenta con una amplia gama de productos y de servicios. Y también pensemos que fuera de él existen personas que no tienen el dinero suficiente para ingresar a comprar. Ahora preguntémonos, ¿tiene algo que ver la economía con lo que acontece al interior de este supermercado? Pues en realidad sí. Porque a partir de situaciones cotidianas como estas, es que se derivan cuestiones mucho más importantes que la economía nos puede ayudar a responder. Por ejemplo, la producción de los productos y los servicios que se comercializan al interior de este supermercado. La economía nos podría ayudar a resolver cuestiones como ¿qué producir para vender aquí? ¿Cómo producir? ¿Cuándo es el mejor momento para hacerlo? ¿Para quién vamos a producir? ¿Y dónde es el mejor lugar para realizar la producción? La economía se ocupa de situaciones cotidianas en la vida del hombre desde el principio de los tiempos. El hombre, desde su origen, se ha enfrentado al problema de satisfacer sus necesidades a través del uso de los recursos. ¿Recursos como cuáles? Recursos tales como la tierra, como los minerales, como el agua. Estos recursos tienen un carácter especial. Es que son escasos. Cuando decimos escasos, significa que son de carácter limitado. Y al decir limitado, debemos remontarnos a que el hombre, desde el principio de sus tiempos, ha sido racional con el uso de ellos. Al decir racional, decimos que los ha sabido dosificar. Y al dosificarlos, podemos nosotros plantear que ha sabido economizar. Por eso hablamos de que la economía ha traído un surgimiento natural y espontáneo. Este gráfico nos permite recordar que el hombre primitivo sabía dosificar sus raciones de alimento para tener reservas y utilizarlas mientras no lograba cazar, es decir, en tiempos de escasez. Ahora miremos dónde se utilizó por primera vez la palabra economía. La palabra tiene su origen en Grecia y la utiliza por primera vez el militar, político y filósofo Jenofonte en el año 362
a.C. aproximadamente. La palabra economía aparece en su tratado llamado Economos, que significa el económico. En este tratado, Jenofonte habla de temas tales como la administración de un hogar, sobre la agricultura, sobre la religión, la educación, entre otros importantes temas de la vida social. Seguramente nos preguntamos qué significa la palabra economos, y para eso vamos a analizar el origen etimológico de la palabra economía. Los griegos llamaban ico a la casa y nomos al administrador de esa casa, de tal manera que si sumamos ico y nomos nos resultaría icónomos, que significaría en nuestro español administrador de la casa o administración de la casa. De esta manera resolveríamos decir que un jefe de familia, ya sea el padre o la madre o tal vez los dos, son los administradores responsables de el hogar. Para finalizar, vamos a conocer el concepto de economía como tal. Bien, la economía es una ciencia social que estudia cómo los individuos usan, administran y manejan los recursos para satisfacer sus necesidades. Decimos que es una ciencia social, puesto que estudia el comportamiento humano. Decimos que estudia cómo los individuos usan, administran y manejan, puesto que podemos decir cómo producen, explotan o adquieren bienes y servicios con los recursos que son de carácter escaso, como ya lo hemos dicho, para satisfacer necesidades que en el ser humano son de carácter ilimitado. Bien, y así finaliza este video que nos explica el concepto de economía. Ok. Una vez visto el video, creo que quedó clarísimo el concepto de economía y de dónde proviene con sus palabras griegas, ¿no? Vamos a pasar a otro tema que es el objeto de la economía. El objeto de la economía es estudiar la correcta distribución de los recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano. En otras palabras, analiza la relación entre los recursos de los que se dispone, que son de carácter limitado, y las necesidades que son de carácter ilimitado, aunque jerarquizadas. El objeto de la economía es muy amplio, abarcando el estudio y análisis de los siguientes hechos: la forma en que se fijan los precios de los bienes y de los factores productivos, como el trabajo, el capital y la tierra, y cómo se utilizan para asignar los recursos. El comportamiento de los mercados financieros y la forma en que se asigna el capital en la sociedad, las consecuencias de la intervención del Estado en la sociedad y su influencia en la eficiencia del mercado, la distribución de la renta, y propone
los mejores métodos de ayuda a la pobreza sin alterar los resultados económicos. La influencia del gasto público, los impuestos y el déficit presupuestario del Estado en el crecimiento de los países. Cómo se desarrollan los ciclos económicos, sus causas, las oscilaciones del desempleo y la producción, así como las medidas necesarias para mejorar el crecimiento económico a corto y a largo plazo. El funcionamiento del comercio internacional y las consecuencias del establecimiento de barreras al libre comercio. El crecimiento de los países en vías de desarrollo. Ahora vamos a ver una breve historia del pensamiento económico. Tenemos la etapa precientífica, Grecia, Roma y la Edad Media. Los autores griegos no hicieron ciencia y escribieron sobre aspectos económicos sin desligarse de la moral y la política. Los sofistas veían importante el comercio y desligarse de las ciudades, y rechazaban el sistema esclavista y la existencia de clases sociales. El comercio fomentaba las relaciones entre los individuos con libertad. Los socráticos como Platón y Aristóteles mostraron un punto de vista económico conservador, contrarios al enriquecimiento por ser inmoral. La agricultura es un bien vista en los escritos griegos y, contrariamente, comerciantes y artesanos son ciertamente desdeñados. En síntesis, consideran que el comercio, la producción y el intercambio son perjudiciales si se expanden, porque traen perjuicio moral y social en cuanto a la distribución de la riqueza. Muestran una visión socialista de todos, pero a la vez conservadora a través de un sistema de castas que permita el mantenimiento del status quo. Están preocupados por un estado estacionario y armónico. Los autores romanos fueron menos fructíferos que los griegos. La cultura romana aportó la creación de las vías de comunicación y con estas el intercambio y el aporte jurídico a la propiedad, los contratos y el derecho a testar. Los pensadores romanos tenían ideas similares a los socráticos en su trasfondo moral y político, contrarios a la expansión. Fomentan la agricultura, contrarios a los intereses y al comercio. Los principales autores son Paladio, Columela, Catón y Varro.
En cuanto a los pensadores de la Edad Media escolásticos, con la invasión germánica se volvió a esquemas más rurales, menos importancia de las ciudades. Por otra parte, la expansión del cristianismo supuso la condena de la esclavitud, desprendimiento de las riquezas, desigualdad de condiciones debido a la diferenciación de los trabajos. Los pensadores de la Edad Media escribieron sobre, primero, la propiedad. Santo Tomás de Aquino aboga por la existencia de la propiedad privada para que el hombre consiga sus fines. Esta utilización debe ser moderada y responsable. Moralidad en la propiedad. Segundo, el trabajo se ennoblece al trabajo, aunque se establecen categorías o estratos. Se distingue entre trabajo productivo, agricultura, y el improductivo, comercio. Se preocupan del salario justo que mantiene decorosamente a la familia y no es injusto para el consumidor. Tercero, el capital y el interés. Tema controvertido. Se reconoce pago de indemnizaciones al prestamista por lucro cesante, daño emergente o riesgo corrido, pero no a un precio por el dinero. Cuarto, población. Incitan a la necesidad de la existencia de una población numerosa. Una vez visto esto, quiero que observemos un mapa conceptual del pensamiento económico para poder tener más clara esta parte. Tenemos pensamiento económico. Preclásicos, siglo XVI, XVII y XVIII. Mercantilistas. Luego tenemos a los fisiócratas en el siglo XVIII. Quesnay, 1694-1774. La economía clásica, por Adam Smith, 1723 y 1790. David Ricardo, 1772-1823. Continuamos con los marxistas. Karl Marx, 1818-1883. La economía neoclásica, por Alfred Marshall, 1842-1924, y Walras en 1834-1910. Continuamos con la revolución keynesiana, siendo su máximo representante John Maynard Keynes en 1883-1946. Y finalmente tenemos al monetarismo con Fisher, 1867-1947. Entonces tenemos un pequeño resumen del pensamiento económico que está en este mapa conceptual. Muy bien, vamos a hablar sobre las teorías económicas, pero quiero hacerlo en un videito que es más fácil de aceptarlo y asumirlo, ¿no?
Entonces vamos a comenzar poniendo mucha atención. Principales teorías económicas y su impacto en la sociedad. En este estudio vamos a analizar 7 teorías: el mercantilismo, el fisiocratismo, escuela clásica, neoclasismo, neoliberalismo, marxismo y keynesianismo. En el mercantilismo tenemos que se desarrolla en los siglos XVI, XVII y XVIII. El Estado ejercía control sobre la industria y el comercio y trataba de controlar la balanza comercial, logrando que las exportaciones fueran mayores a las importaciones. Promovían la inversión exterior y limitaban las fugas de capital, aumentando los impuestos a la industria que utilizaba productos importados. Se desarrolla el nacionalismo extremo y se estimula el crecimiento de la industria. El principal mercantilista es Jean-Baptiste Colbert. Fisiocratismo. Se desarrolla en el siglo XVIII. Aplica el método científico a la economía. Su máximo expositor fue François Quesnay. Propone una política de no intervención pública en la economía. Regula el comercio para evitar la salida del oro y de la plata y favorece el libre cambio. La tierra es la única fuente de riqueza. La industria y el comercio solo distribuyen la riqueza. Se cree que los pueblos con más territorio son los más prósperos. Escuela clásica. Se desarrolla en el siglo XVIII. Debido a la revolución industrial, la producción en serie, los patronos, los asalariados y las jornadas de trabajo son su consecuencia. Lo propone Adam Smith, padre de la economía. Hay liberalismo económico, especialización del trabajo, reinversión en bienes de capital, y hay una relación directa entre la división del trabajo y la insistencia del mercado. Pago de acuerdo a la capacitación y no interviene el Estado porque impide el desarrollo productivo y la repartición equilibrada. El neoclasismo. En 1870, con Alfredo Marshall, cambia el proceso completo desde el abastecimiento. Se interpreta psicológicamente al consumidor y se concentran en la utilidad marginal. Explican los precios de acuerdo a las preferencias del consumidor. Neoliberalismo. Abre la economía de un país para que compita en el exterior. Se reduce la participación del Estado. Se privatizan las empresas públicas. Se eliminan los subsidios. Llega la inversión extranjera y se elimina el gasto público y se reduce la burocracia. Marxismo. El representante es Karl Marx. Se apoya en 3 teorías: la teoría del valor y los salarios, dada por la cantidad de mano de obra; teoría de plusvalía. La plusvalía ayuda al capitalista a acumular bienes de capital, aumentando el desequilibrio social. La teoría de luchas de clases. Se le da capacidad al obrero para manifestar su inconformidad y inician también los sindicatos. El keynesianismo se da a finales de la Primera Guerra Mundial debido a la caída de las economías, a la infraestructura destruida, a los inválidos de guerra, a la población sin recursos. Lo desarrolla John Keynes y sus bases son: el ahorro no invertido provoca estancamiento económico, hay que crear nuevos mercados, la redistribución de ingresos a gente de bajos ingresos aumenta el consumo. Si los inversionistas tienen expectativas bajas, la inversión es pequeña porque parte de la oferta puede quedarse sin vender, prefiere no cubrir la demanda completa. La participación para el Estado para apuntalar la demanda efectiva y el empleo. La demanda efectiva es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores requieren en un tiempo determinado
a un precio dado. El Estado debe de intervenir con una política fiscal, incrementando el gasto público y los impuestos, disminuyéndolos en los momentos en que sean necesarios. También va a intervenir con una política monetaria, esto es, con tasas de intereses bajas para no promover la inversión especulativa y poder apoyar con préstamos a la inversión productiva. Esto es, un crédito barato. Ok, como vimos en el video, un pequeño resumen pero muy claro de el pensamiento económico, ¿no? Vamos a avanzar y vamos a hablar de la necesidad. ¿Qué es la necesidad? Es el deseo de obtener un bien o servicio, sensación de carencia de algo, sumado al deseo de satisfacerlas. Mediante este pequeño cuadro podemos darnos cuenta de las necesidades. Tenemos las primarias o biológicas, aquellas indispensables para la subsistencia del ser humano, ejemplo, comer. Continuamos con las secundarias o psicológicas, aquellas de las que el ser humano podría prescindir. Algunas se convierten en exigibles y su satisfacción dependen del nivel socioeconómico y cultural. Tenemos las terciarias o superfluas. Son como de lujo o superfluas, por ejemplo, joyas, autos deportivos, etc. Y finalmente, algunos autores hablan de las necesidades espirituales. Son aquellas que tienen que ver con los afectos, lo espiritual, lo sentimental, etc. Este tipo de necesidades no se satisfacen con bienes económicos. Es por eso que no entran dentro del estudio. Entonces, tenemos este pequeño gráfico que está un poco más claro, ¿verdad? Una vez asimilado el concepto de necesidad, decimos que cualquier sociedad, independientemente de su tamaño, de su grado de desarrollo y de su sistema político, trata de solventar en la medida posible el problema económico básico, que consiste en decidir cómo satisfacer las necesidades ilimitadas de sus miembros por medio de unos recursos que son escasos. Este problema de carácter general se subdivide en otros tres más concretos que a su vez son fundamentales e interdependientes. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Es decir, toda sociedad debe decidir cómo asignar sus recursos entre las distintas actividades productivas y cómo se van a distribuir los bienes y servicios de consumo entre los individuos que la componen. Pues bien, el mecanismo con el que una sociedad se organiza para dar respuesta a estas cuestiones es su sistema económico.
Por consiguiente, el sistema económico de una sociedad es el conjunto de relaciones y procedimientos institucionalizados con los que trata de resolver el problema económico básico. ¿Qué producir? La respuesta a la primera de las cuestiones indica en qué se van a emplear los recursos productivos y qué cantidad de producto final se va a obtener con estos medios de producción. Esto dependerá de las necesidades que tengan los miembros de la sociedad y de los recursos de los que se disponga, ya que estos últimos son limitados y susceptibles de usos alternativos. Este hecho conlleva plantearse otras cuestiones. ¿Se consumirán más bienes de consumo o de producción? ¿Primará la cantidad o la calidad en la producción? ¿Se incrementará la producción de bienes materiales o la prestación de servicios? ¿Se producirán bienes para el mercado interior o se orientará la producción hacia el exterior? Entonces, continuamos con la pregunta: ¿cómo producir? Esta cuestión se refiere a la organización de la producción, es decir, quién se va a encargar de llevar a cabo la actividad productiva, cómo se va a acometer dicha actividad y cómo van a combinarse los factores productivos de los que se dispone. Todo ello implica que la sociedad se plantee cuestiones como si se utilizarán tecnologías intensivas en maquinaria o mano de obra, si se hará a través de empresas privadas o de iniciativa pública, qué fuentes de energía se utilizarán en la producción o si los procesos productivos por los que se va a optar serán contaminantes o respetuosos con el medio ambiente. La otra pregunta es: ¿para quién producir? Toda sociedad debe diseñar un sistema de reparto de los bienes y servicios, lo que lleva a reflexionar sobre cuestiones como: ¿quiénes serán los destinatarios de esa producción? ¿Unos pocos o la gran mayoría de los ciudadanos? ¿Qué método o sistema se va a utilizar para distribuir la totalidad de la producción? La distribución de la renta igualitaria o se producirían diferencias muy acusadas entre los miembros de la sociedad. Tenemos problemas económicos en un pequeño gráfico que quiero desarrollarlo. Entonces tenemos problemas económicos. El primero, ¿qué producir? ¿Qué bienes y servicios se van a producir y en qué cantidad se priorizará
la producción de bienes de consumo, alimentos o de bienes de inversión, fábricas, de bienes materiales, automóviles o de producción de servicios, espectáculos. Tenemos la segunda pregunta, que es ¿cómo producir? Se debe decidir quién se debe dedicar a una actividad, agricultura, etc., y quién otra a la prestación de servicios. Es decir, qué personas se destinarán a las diferentes actividades económicas. Las empresas serán propiedad privada o pública. ¿Cómo se va a distribuir la producción nacional entre toda la población? Se va a priorizar la distribución del impuesto a la renta, que sea equitativo, o se permitirá que aumente la población. Entonces hemos analizado los problemas económicos básicos con las preguntas: ¿qué producir?, ¿cómo producir? Y ¿para quién producir? Ok, vamos a consolidar nuestro conocimiento con un video educativo sobre los problemas básicos de la economía, así que prestemos atención, por favor. Uno de Latinoamérica. En este video vamos a ocuparnos de hablar de los principales problemas económicos. Todo sistema económico debe resolver los siguientes problemas económicos básicos. Primero, ¿qué producir? Luego debe saber cómo realizar esa producción. Enseguida debe responder el cuándo hacer esa producción. Y finalmente, ¿para quién se va a producir? Vamos al primer problema. ¿Qué producir? Es decir, los bienes y los servicios que se deben elaborar para una comunidad. ¿Cómo producir? Es decir, cómo organizar los recursos productivos para elaborar las cantidades adecuadas de bienes y de servicios, y cuál es la localización de los insumos y los consumos de esa producción. ¿Cuándo producir? Pregunta que se refiere al momento adecuado para utilizar los factores de producción. Y el último problema: ¿para quién producir? En otras palabras, ¿cómo se distribuyen los bienes y los servicios entre los miembros de la sociedad? A continuación, vamos a referirnos a los dos primeros problemas económicos. Las sociedades responden a estos cuestionamientos de maneras diversas, pero las formas más importantes de organización económica en la actualidad son, por una parte, la economía centralizada y de otra parte, la economía de mercado. Veamos, la economía centralizada, es decir, la dirigida por un control centralizado por parte del Estado. La economía de mercado es un sistema informal de precios y beneficios en el que la mayoría de las decisiones son tomadas por individuos y empresas. Pero todas las sociedades tienen diferentes combinaciones de economía centralizada y economía de mercado. Es decir, que todas son economías mixtas. A continuación, solo nos vamos a referir conforme a la economía de mercado. Sin embargo, como ya se mencionó, ninguno de estos sistemas se presenta en forma pura. Vamos a continuar entonces resolviendo
el primer problema económico, el cual es ¿qué producir? Tenemos dos alternativas para explicarlo. Por una parte están los consumidores y de otra parte las empresas. Comencemos con los consumidores. ¿Qué bienes y servicios se producen? Está determinado por los votos monetarios de los consumidores. Las personas revelan sus preferencias en forma de votos monetarios, que las empresas utilizan de guía para orientar sus decisiones productivas. Por ejemplo, hace un siglo se dedicaban muchos dólares en votos monetarios para el transporte en caballo y para comprar herraduras. Pero hoy en día se dedican muchos votos monetarios para invertir en automóviles o en llantas. La otra vía para saber qué producir dijimos que es a través de las empresas. Las empresas a su vez están más motivadas por el deseo de maximizar sus utilidades. ¿Pero qué son las utilidades? Las utilidades son ingresos netos o la diferencia entre ventas totales y costos totales. Es importante decir que a las empresas les atraen las altas utilidades en la producción de bienes de gran demanda y abandonan aquellas áreas en las que pierden utilidades. Ahora hablemos del segundo problema, que es cómo producir. Bien, es cómo organizar los recursos para poder producir las cantidades adecuadas de bienes y servicios y cuál es la localización de los insumos y los consumos. Y esta producción, esta pregunta de cómo realizar la producción está determinada por las siguientes cuestiones. Primero, por la competencia entre productores. Segundo, la manera de maximizar utilidades. Y tercero, mantener los costos mínimos. Veamos un ejemplo para que logremos comprender de mejor manera este último concepto. El ejemplo es cómo se produce un iPod. Bueno, tal vez podríamos decir que es la casa matriz la encargada de realizar el aparato. Pero si vemos al reverso del aparato, vamos a darnos cuenta que dice hecho en China. Ahora bien, utilicemos el resumen que hizo el economista en jefe de Google y nos dijo lo siguiente. En primer lugar, que como muchos otros productos, está hecho en varios países, que tiene al menos 451 partes, que de los $300 de precio, la compañía matriz se gana aproximadamente $80 y que China ensambla subcontratando a Taiwán con $5 de mano de obra. Con este ejemplo se puede concluir sobre el proceso productivo que cumple con mantener los costos al mínimo y de maximización de utilidades. Ok, entonces creo que quedó claro sobre los problemas básicos de la economía. Continuamos con lo que es los factores productivos. Habíamos dicho que los factores productivos o los factores de producción son aquellos elementos que se incorporan al proceso productivo para obtener el producto. ¿Cuáles eran? Tierra, capital y trabajo. ¿Sí? Este concepto es muy importante en economía. Por favor, tener muy claro y muy presente este concepto, ¿sí? Ok. Entonces, los factores de producción son los recursos que se utilizan para producir bienes y servicios. Son aquellos recursos que las personas y generalmente las empresas necesitan para producir los bienes que luego ponen en el mercado. Por lo tanto, no son útiles
para satisfacer las necesidades humanas inmediatas, pero sí lo son para la elaboración de bienes y servicios que luego se ponen a disposición de los consumidores. Este concepto, factores de producción o factores productivos, se remonta a los clásicos, a la época de Adam Smith. Fue él quien consideró que para producir bienes eran necesarios 3 factores de la producción básicos: la tierra, el trabajo y el capital. Entonces vamos a hablar del primer factor productivo o factor de la producción, que es conocido como la tierra. Cuando se habla de tierra como factor de producción, se refiere no solo a la tierra agrícola, sino también a la tierra urbanizada, al suelo, al subsuelo, a los recursos mineros y a todos los recursos naturales en general, como bosques, yacimientos minerales, fuentes, depósitos de agua, fauna, etc. Su valoración se hace en función de su productividad. En este sentido, cuando el propietario de estos recursos los pone en disposición de un tercero, recibe una retribución a la que denominaremos alquiler. En un sentido amplio, la tierra hace referencia a todo el espacio físico dedicado a una actividad productiva. De esta forma se entiende, por ejemplo, que el suelo y la nave que están dedicadas a un proceso productivo representan el factor tierra, y el alquiler que recibe el propietario o la hipoteca que paga si se ha adquirido mediante financiación representa el pago al factor tierra. Continuamos con el segundo factor productivo, que es el trabajo. El factor trabajo hace referencia a la actividad humana, tanto física como intelectual. Se trata pues de las capacidades humanas, físicas y mentales que poseen los trabajadores y que son necesarias para la producción de bienes y servicios. El factor trabajo es toda intervención humana que tenga por objetivo la producción de bienes y servicios. El tercer factor productivo es el capital. El factor capital representa al conjunto de los recursos producidos por la mano de obra del hombre y que son necesarios para fabricar los bienes y servicios. Se refiere, por lo tanto, todos aquellos bienes que contribuyen a la producción de otros bienes y servicios, como la maquinaria, las instalaciones industriales, etc. Entonces tenemos un mapa conceptual que nos habla
sobre los factores de producción y tenemos la naturaleza, recursos naturales o factor tierra, superficie cultivable, superficie forestal, minas, océanos, atmósfera, etc. El segundo es el factor trabajo, que es el trabajo físico, trabajo intelectual u otro. Y finalmente el factor capital, que es el capital físico y el capital financiero, maquinaria, herramientas, bienes de capital, dinero en el banco, etc. Ahí podemos observar el pequeño mapa conceptual que habla sobre factores de la producción. Para que quede más claro el conocimiento, vamos a ver en video lo que es los factores productivos. Vamos a prestar atención, por favor. De educación número 1 de Latinoamérica. En este video vamos a referirnos a los factores de producción. El hombre cuenta con una serie de elementos o de factores que le permiten transformar un bien en otro bien. A estos elementos les denominamos factores de producción. Por ejemplo, a los bienes que son aptos de forma directa para el consumo los llamamos bienes de primer orden. Por ejemplo, la naranja, que es un bien originario de la naturaleza. Si un bien requiere de una transformación, lo denominaremos bien de segundo orden. Continuando con la secuencia. Si un bien requiere de 2 o más transformaciones, lo llamaremos bien de tercer orden. Y así sucesivamente. Es decir, la producción consiste en realizar los pasos necesarios para transformar los bienes a fin de hacerlos aptos para el consumo. En esta cadena de producción partimos siempre de una serie de recursos que no han sido creados por el hombre y que denominamos factores originarios de producción. Es decir, la tierra o los recursos que nos ofrece la naturaleza y de otra parte el trabajo. Y recordemos que es la aportación que hacen directamente todos los hombres por naturaleza a sus actividades diarias. Pero si a estos dos factores le añadimos otros recursos tales como el capital, que va desde el dinero invertido hasta las máquinas y edificios de una empresa, y las habilidades empresariales, que es el talento humano formado. Entonces, si sumamos estos elementos, obtenemos el conjunto de factores de producción de los que un país dispone para la obtención de sus bienes y de sus servicios. Ahora vamos a representarlos y a explicar a cada uno de estos factores. A la tierra la representaremos con una T mayúscula y al agua, el trabajo con la W. Al capital lo representaremos con una K encerrado en un circulito y las habilidades empresariales con una H mayúscula y una E encerrada en otro círculo. Bueno, comencemos por definir el primer factor, que es la tierra.
son los dones que la naturaleza nos ha brindado para producir bienes y servicios, todo aquello a lo que llamamos recursos naturales. Y hemos dicho que es tanto la superficie terrestre como los recursos hídricos. Y recordemos también que la tierra retribuye renta. Ahora pasemos a definir el segundo factor que está en la lista, que ya hemos dicho que es el trabajo. Hemos representado al trabajo con la letra W para diferenciarla de la T de la tierra. Y recordemos que con la W se escribe trabajo en inglés. Bien, ahora definamos ¿qué es el trabajo? El trabajo es el esfuerzo físico y mental más el tiempo que se dedican las personas para producir bienes y servicios y que laboran en todos los sectores productivos, en el agrícola, en el industrial, en los servicios. Y también cabe resaltar que a cambio del trabajo se retribuyen salarios. Ahora hablemos del capital. El capital es lo que hace referencia a los edificios o edificaciones, a las máquinas, los instrumentos, pero también a los bonos, las acciones y el dinero, aunque debemos hacer una diferencia. A este le llamaremos capital financiero. Ahora bien, si realizamos inversiones, como ya hemos indicado en estos ítems, el capital retribuye interés. Ahora, para finalizar con los factores de producción, analicemos el último de ellos, que es las habilidades empresariales. Se le llama así al talento humano que es capaz de organizar a la tierra, el trabajo y el capital para producir bienes y servicios. Se trata de dar a conocer las nuevas ideas sobre qué, cómo, para quién y dónde producir. Y recordemos también que las habilidades empresariales retribuyen utilidades. Ok, una vez que hemos visto los factores productivos y teniendo claro estos conceptos, hemos finalizado la primera unidad de economía básica, en donde se han abarcado todos los temas que comprenden esta asignatura en lo que se refiere a la primera unidad. Estaremos pues pendientes de la clase síncrona número 2 para continuar con la segunda unidad. Muchas gracias por la atención y nos veremos en una nueva clase.